Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hernández y estoy aquí para hablar sobre una lectura muy interesante titulada Investigación social, una aproximación reflexiva a los análisis de contenido y discurso desde una perspectiva cualitativa con diversos enfoques. Antes de comenzar, me gustaría mencionar brevemente que este artículo fue publicado por una revista de humanidades en el año 2016 por Óscar Basulto Gallegos, y por ende todo lo que presentaré el día de hoy estará basado en las ideas del autor y bien yo solo aportaré mi entendimiento de la lectura, así como algunas reflexiones. Dicho esto, me gustaría comenzar por dar un breve contexto sobre lo que trata el artículo. Así que, bueno, en primer lugar, la lectura nos presenta algunas ideas importantes para usar métodos de investigación cualitativa, específicamente para analizar contenidos y discursos en diferentes tipos de texto. Para hacer esto, el autor considera la importancia de los estudios cualitativos desde tres puntos de vista diferentes. Uno, el hermenéutico, el fenomenológico y el sistémico. Para comprenderlo mejor, se puede decir que la vida social es muy complicada y nuestras mentes tratan de entenderla de diversas maneras, ¿no? Primero desde nuestra perspectiva individual y después a través de nuestra interacción con otras personas y nuestro entorno. Las decisiones que tomamos se basan en análisis y evaluaciones en diferentes opciones. Así que esencialmente la investigación científica es llevar este proceso de comprensión a un nivel más crítico y más riguroso. Para hacer esto se utilizan los enfoques que ya mencionamos como el hermenéutico, fenomenológico y el constructivista sistémico. Estos enfoques cualitativos nos ayudan a interpretar la realidad desde diferentes perspectivas. Y bueno, luego la lectura nos presenta una sección a la que llama la interpretación de la realidad, de la interpretación de la realidad al proceso de análisis de contenido. Y bien, esta sección del texto expone que las personas seguimos ciertos patrones comunes solo si tienen sentido para nosotros. El sentido al que nos referimos aquí se basa en cómo interpretamos la realidad de nuestra vida diaria. Y bueno, esto lo explica Schutz y Luckman. Y bueno, este sentido se construye a partir de diferentes elementos que nos ayudan a entender un mensaje. Esto implica organizar y seleccionar la información de manera coherente, lo cual es similar a lo que se hace en el análisis de contenido. Ahora, el análisis de diversos textos nos permite trabajar con su contenido y extraer información de ellos de manera científica utilizando métodos válidos. Pero antes de adentrarnos en ello, es importante dar una definición básica. ¿Qué es el análisis de contenido? Bueno, en un sentido general y amplio, se refiere a una técnica de interpretación de diferentes tipos de texto, ya sean escritos, películas, pinturas, entre otros, que contienen registros de datos como entrevistas, discursos, observaciones, documentos o videos. La característica común de todos estos materiales es que contienen información que cuando se lee e interpreta correctamente, proporciona conocimiento sobre varios aspectos y fenómenos de la vida social. Ahora, la fenomenología, la hermenéutica y el constructivismo sistémico son los enfoques teóricos que guían el análisis de contenido y nos ayudan a entender la realidad, como ya dije. En cuanto a esto, el autor sugiere que el análisis de contenido se puede abordar desde una perspectiva fenomenológica, la cual está centrada en la experiencia individual, o puede abordarse desde una perspectiva sistémica, por ejemplo, que considera las interacciones sociales y la retroalimentación. Para profundizar más en esto, se puede decir que la fenomenología se centra en la experiencia y en la subjetividad de los individuos, por lo que desde esta perspectiva se considera crucial comprender las percepciones, sentimientos y acciones de las personas, ya que muestran lo que es relevante y significativo para ellos en su vida diaria. Esto es relevante en estudios sociales y de estudios por el estilo. Por otro lado, la hermenéutica se enfoca en la interpretación comprensiva de los textos, o sea que se refiere a la interpretación histórica y social de los discursos o de los textos. Este enfoque reconoce que los investigadores están influenciados por su subjetividad y por sus valores personales, lo que por ende afecta cómo interpretan el contenido. Sin embargo, también destaca que asumir esta subjetividad puede enriquecer el análisis al permitir una comprensión más profunda de los significados. Así que si nos preguntamos si existe un enfoque que sea mejor que el otro, la respuesta es no, porque en realidad ambos enfoques son importantes para entender mejor cómo se construyen y se interpretan los significados sociales. O sea que tanto la fenomenología como la hermenéutica y el constructivismo sistémico son herramientas valiosas para desentrañar los significados en los textos y comprender mejor la realidad social. Más adelante nos adentramos en el tema del análisis de discurso
el cual, pues a diferencia del análisis de contenido que se centra solo en una técnica, este es más amplio y mucho más complejo. Este campo involucra varias disciplinas como la lingüística, la sociología, antropología, psicología social, entre otras. Y bueno, ¿para qué sirve? Pues el análisis de discurso implica entender cómo se organiza y se interpreta el significado de un discurso dado, considerando la socialización y la construcción social de una realidad. O sea que se resalta que el conocimiento es fundamental en la producción y en la comprensión de un discurso. El discurso es el escenario donde se negocian significados en torno a ideas, creencias y valores, lo que implica la presencia de cargas pues, ideológicas. Entonces, es importante estar alerta como investigadores ante estas ideologías presentes en el discurso y adaptarse al contexto para comprender mejor la realidad que se está analizando. Y bueno, finalmente llegamos al último tema que tiene que ver con la relevancia del contexto social en el proceso de interpretación del contenido o del discurso. Y bien, según Van Dijk, la teoría del contexto explica cómo las personas adaptan el discurso a una situación social dada, tanto en su producción como en su interpretación. Es decir, que el contexto no solo se define desde una perspectiva pues, social, sino también desde una personal y cognitiva, ya que cada persona pues, interpreta la situación de manera diferente. Y bueno, el texto habla sobre la importancia del contexto en el análisis de contenido y el discurso, así como a la hora de darle significado a cualquier texto. Y bueno, algunas de las características que Van Dijk destaca de los modelos de contexto son las siguientes. Primero, que son subjetivos e individuales. O sea que cada persona tiene una representación personal de lo que es relevante en la comunicación y lo que no. Dos, pues que son dinámicos y son flexibles porque se adaptan y se actualizan durante la comunicación. También tienen una estructura más o menos fija, lo que ayuda a construir modelos pues, concretos sobre cada situación comunicativa. Número 4, son estratégicos ya que se pueden generar para lograr efectos específicos en el discurso. Y el último es que son modelos de experiencia, o sea que reflejan nuestras vivencias cotidianas y la manera en la que interpretamos los eventos de interacción y de comunicación. Y bueno, en adición, finalmente se señala que el contexto sociocultural es crucial para comprender un texto, ya que pues está influenciado por agentes sociales específicos, instituciones y convenciones sociales. Asimismo, se discute la importancia del conocimiento histórico en el procesamiento del discurso y se destaca la relación entre el lenguaje y el poder y cómo pues esto se refleja en la construcción de cualquier texto y contenido. Así que bueno, en conclusión, tras leer este artículo considero que el análisis de contenido y de discurso desde una perspectiva cualitativa es fundamental para comprender pues, la complejidad de la vida social. A través de estos enfoques, como la fenomenología, la hermenéutica y el constructivismo sistémico, podemos interpretar la realidad desde diferentes perspectivas y entender cómo se construyen los significados en los textos. Y bueno, tanto el análisis de contenido como el de discurso nos permiten identificar las ideologías presentes en un discurso, vaya la redundancia, y adaptarnos al contexto social para así comprender mejor la realidad analizada. Además, pues considero que fue interesante aprender que el contexto sociocultural juega un papel pues muy importante en el proceso de interpretación de cualquier contenido, ya que influye en cómo adaptamos el discurso o cómo lo comprendemos y lo damos también. Así que, en resumen, el análisis cualitativo de contenido y de discurso pues nos brinda herramientas valiosas para entender la complejidad de las relaciones sociales y comprender también mejor la realidad en la que vivimos. Muchas gracias.